En las tierras abrasadas del norte de México, donde el desierto guarda secretos más antiguos que las montañas y el sol castiga sin piedad, una joven enfrentó el destierro más cruel imaginable, solo para descubrir que el destino tenía reservado para ella un camino de redención, amor y transformación. Esta es la historia de Ximena Torres, una mujer que cayó al abismo y emergió como leyenda. Un relato que atrapa el corazón y no lo suelta hasta el último suspiro. Ximena, con apenas 18 años, vivía en Santa Clara, un pueblo donde las tradiciones pesaban como cadenas y su padre, don Gregorio Torres, gobernaba con puño de hierro una hacienda que era el orgullo de la región. Con sus ojos color avellana, su cabello negro como la noche y una sonrisa que escondía sueños rebeldes, Ximena estaba destinada a un matrimonio que consolidara la fortuna familiar. Pero el amor, caprichoso como un río desbocado, la llevó a los brazos de Mateo, un joven carpintero de origen humilde, cuya risa cálida y manos callosas prometían un futuro que no encajaba con los planes de don Gregorio. Para él, Mateo no era más que un intruso indigno, una amenaza al honor intachable de los Torres. El romance de Ximena y Mateo floreció en las sombras, en encuentros furtivos bajo los sauces del río. Pero el destino no tarda en revelar los secretos. Cuando Ximena descubrió que estaba embarazada, el miedo la envolvió como una tormenta. Intentó ocultar su estado con vestidos holgados y excusas, pero la verdad, como el agua que erosiona la roca, siempre encuentra su camino. Una tarde de octubre, mientras molía maíz en la cocina de la hacienda, un mareo la traicionó. Su madre, doña Inés, notó los cambios en su cuerpo y con el rostro pálido la llevó ante don Gregorio. El despacho del patriarca, con sus paredes de adobe y el escritorio de caoba, se convirtió en un tribunal. Don Gregorio, un hombre de mirada afilada y bigote recortado, se levantó lentamente, su furia contenida como un volcán a punto de estallar. ¿Es cierto?, preguntó con una voz que cortaba como un cuchillo. Ximena, temblando, confesó la verdad. «Es de Mateo», murmuró, y al pronunciar su nombre sintió que firmaba su sentencia. La reacción de su padre fue un torbellino de rabia. «Mateo ya no existe», gruñó, revelando que había ordenado su ejecución al alba, su cuerpo abandonado en el desierto para los carroñeros. Ximena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Y tú», continuó don Gregorio, «has mancillado nuestro nombre. No eres más mi hija». Con un golpe en la mejilla que resonó como un trueno y la orden de abandonar la hacienda en una hora, Ximena fue desterrada dejando atrás su hogar, su familia y el eco de un amor perdido. Con un atillo de ropa, unas monedas y el peso de su vientre, Ximena caminó por los senderos polvorientos de Santa Clara. El pueblo, que una vez la había visto como la hija ejemplar de los Torres, ahora le daba la espalda. El padre Anselmo en la iglesia la llamó pecadora y le negó refugio, alegando que su presencia mancharía el templo. Sin opciones, Ximena se adentró en el desierto, un mundo hostil donde cada paso era una lucha contra el sol inclemente y la sed abrasadora. Sus delicados zapatos se deshicieron, sus labios se agrietaron y el hambre comenzó a roerla desde dentro. La primera noche, acurrucada bajo un mezquite, el frío del desierto la envolvió mientras los aullidos de los coyotes alimentaban sus pesadillas. Al segundo día, la deshidratación nubló su mente. Veía espejismos de ríos y escuchaba la voz de Mateo llamándola. Al tercero, los dolores del parto comenzaron inesperados y despiadados. En una hondonada rocosa, con apenas una sombra para protegerla, Ximena dio a luz. El dolor era un monstruo que la desgarraba, pero su determinación la mantuvo consciente. Mordiendo un trozo de su vestido para sofocar los gritos, trajo al mundo a su hijo, un varón pequeño pero vivo, cuyo llanto débil fue un faro de esperanza en la oscuridad. Lo envolvió en los jirones de su ropa, pero su cuerpo, agotado por días sin alimento ni agua, no podía producir leche. La desesperación la consumía. Sabía que, sin ayuda, ambos morirían en ese lugar olvidado. Entonces, contra el cielo teñido de naranja, apareció una figura. Un jinete, inmóvil como un centinela, la observaba desde un caballo negro. Ximena, abrazando a su hijo, pensó que era otra alucinación, pero el hombre no desapareció. Desmontó con la gracia de un puma y se acercó lentamente. Era un apache, alto, con piel curtida por el sol y cabello largo que caía sobre sus hombros. Sus ropas de cuero y los adornos de plumas lo identificaban como uno de esos guerreros de los que Ximena había oído historias de terror. Pero sus ojos, profundos y serenos, no mostraban amenaza sino una curiosidad tranquila, como si estuviera descifrando un enigma. Sin palabras, el apache dejó a sus pies una cantimplora y un puñado de alimentos, carne seca, higos de nopal y raíces. Ximena, con manos temblorosas, bebió el agua, que le supo a vida, y comió pequeños bocados, consciente de que debía racionarlo.
Cuando el bebé lloró de hambre, el hombre, con una destreza que hablaba de experiencia, preparó una papilla con polvos de semillas y agua, ofreciéndosela con gestos que indicaban cuidado. Jimena, guiada por un instinto que superaba su miedo, alimentó a su hijo, quien aceptó la mezcla con avidez. Por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. El apache, cuyo nombre aún no conocía, la llevó a una cueva escondida, un santuario fresco con un manantial que brotaba de las rocas. Las paredes, decoradas con pinturas de cacerías y rituales, parecían susurrar historias de tiempos antiguos. Allí, bajo la protección del guerrero, Jimena comenzó a sanar. Él, a quien pronto llamó Tarak, cazaba conejos, recolectaba hierbas y preparaba comidas con una sabiduría que parecía nacer del mismo desierto. No hablaban el mismo idioma, pero sus gestos, miradas y sonrisas tejieron un entendimiento que no necesitaba palabras. Una noche, cuando el pequeño, al que Jimena nombró Emiliano, enfermó con fiebre, Tarak se transformó en un curandero. Con hierbas que hervía en el manantial, creó un té medicinal y aplicó compresas en el cuerpo del niño. Durante horas veló por él, sus manos fuertes moviéndose con una delicadeza que desarmó a Jimena. Cuando la fiebre cedió al amanecer, Tarak dejó escapar lágrimas silenciosas, y Jimena, conmovida, entendió que él también había conocido la pérdida. «Gracias», susurró, y aunque él no entendió las palabras, asintió, reconociendo el peso de su gratitud. Los días en la cueva se convirtieron en semanas. Tarak le enseñó a Jimena los secretos del desierto. Cómo encontrar agua siguiendo las huellas de los animales. Qué plantas curaban y cuáles mataban. Cómo leer las estrellas para no perderse. Ella, a cambio, le compartió las canciones de su infancia, las historias de las fiestas de Santa Clara, los sabores de los platillos que cocinaban las criadas de la hacienda. Cada lección, cada relato, era un ladrillo en el puente que unía sus mundos. Una noche de luna llena, mientras Emiliano dormía, sus manos se rozaron junto al fuego. El contacto fue un relámpago que los detuvo. Tarak la miró, sus ojos cargados de deseo y ternura, y pronunció su nombre, Ximena, con una suavidad que la estremeció. Cuando él extendió su mano, ella la tomó, sabiendo que ese gesto cambiaría todo. Su primer beso fue una promesa silenciosa. Un reconocimiento de dos almas heridas que habían encontrado refugio la una en la otra. Meses después, Tarak le ofreció un collar de cuentas de obsidiana y plumas de águila, un símbolo apache de compromiso. Bajo las estrellas celebraron su unión con votos en sus lenguas, incluyendo a Emiliano como el corazón de su nueva familia. La felicidad creció con el nacimiento de su hija, Nayeli, cuyos ojos heredaron la intensidad de Tarak. Pero la paz se vio amenazada por rumores de soldados mexicanos buscando a una mujer secuestrada. Tarak, protector como siempre, decidió llevar a su familia a las tierras profundas de su tribu apache, donde estarían a salvo. En su nuevo hogar, entre montañas y cañones, Jimena se convirtió en una curandera respetada, combinando los remedios de su infancia con la sabiduría apache. Emiliano y Nayeli crecieron fuertes, hablando español y apache, corriendo libres bajo el cielo infinito. 6 años después, un mensajero apache trajo una carta que reabrió heridas antiguas. Don Gregorio, enfermo y al borde de la muerte, suplicaba ver a Jimena. Acompañada por Tarak, Emiliano y Nayeli, ella regresó a la hacienda que la había desterrado. Su hermano mayor, Esteban, la recibió con asombro, viendo en ella a una mujer transformada, fuerte y serena. Don Gregorio, reducido a un anciano frágil, lloró al verla. «Perdóname, hija», suplicó. Jimena, con la paz que había encontrado en el desierto, tomó su mano. «Ya te perdoné, papá. No quiero llevar odio en mi corazón». Antes de morir, don Gregorio le legó sus tierras, pero Jimena, fiel a su espíritu generoso, las repartió entre los necesitados de la región, reservando un terreno para una clínica donde apaches y mexicanos sanaban juntos. Su fama como curandera creció, y su clínica se convirtió en un faro de reconciliación, un lugar donde las diferencias se desvanecían ante la necesidad compartida. Décadas después, Jimena y Tarak, ahora con cabellos plateados y rostros marcados por años de risas y desafíos, se sentaban en el porche de su hogar, viendo a sus nietos jugar. Emiliano, un joven diplomático que unía comunidades, y Nayeli, una sanadora como su madre, eran el legado de un amor que desafió fronteras. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Tarak como lo hacía a menudo. Jimena sonrió mirando el desierto pintado de púrpura por el atardecer. «Solo de no haberte encontrado antes». La historia de Jimena y Tarak se convirtió en una leyenda contada en fogatas apache y plazas mexicanas, un relato del monomito encarnado, una heroína que enfrentó el abandono, cruzó el umbral del desierto, encontró aliados en lo imposible y regresó transformada para sanar su mundo.
Su viaje demostró que el amor puede nacer en la desolación, que la fuerza surge de la vulnerabilidad y que las mayores victorias se construyen sobre las cenizas de las peores derrotas.